eh, para charlar con él, un colega de Río Tercero. A ver, ahí lo tenemos, ahí Sí, lo tenemos. señor. Lo Sí. saludo al aire, estamos al aire ya. Tato querido, ¿cómo estás? Qué placer poder hablar con vos. Bueno, un gustazo, Capocha, realmente, bueno, una enorme alegría, una gran satisfacción poder compartir un rato con ustedes. Bueno, le comento a la gente, Tato lo conozco desde la peluquería, pero Sí. no, Tato es un colega de Tato Pereira, obviamente, de Río Tercero. Vos sabés, Tato, que cuando estaba armando la programación o la preproducción ayer, me meto para ver qué onda, y me meto en las efemérides y decía, año 1995, la ciudad de Río Tercero explota la fábrica militar, Sí. dejando un saldo de 7 muertos y cientos de heridos. Sí, señor. Se destrozó para eliminar la prueba que conectaba el contrabando de armas a Ecuador con el presidente Carlos Menem. Uno se tiene que fijar en las efemérides, pero ustedes no hace falta entrar en efemérides. Yo creo que cada 3 de noviembre lo tienen bien pegado y bien cerca en la memoria todo eso, ¿no? Contanos. Ese 3 de noviembre era un día viernes, ese día, un ratito antes de las 9 de la mañana, en la fábrica militar, donde trabajaban 400 personas, piden que se fueran al banco a cobrar el sueldo. Habitualmente la modalidad hace 25 años iba un camión de caudales a la fábrica y pagaba en la mano a cada personal. Ese día, 5 minutos antes de las 9 de la mañana, un día de un enorme calor, le pidieron al personal que se fuera. Era raro, pero bueno, si la indicación era que se fueran a cobrar al banco, se iban. Yo estaba a 6 cuadras del patio de la fábrica militar en ese momento, del lugar donde comenzaron las explosiones. Fueron 3 sucesivas en realidad, 2 en la planta de carga, donde se cargaban las municiones de artillería obús 105 milímetros, y posteriormente la explosión más grande fue en la planta de almacenaje de esos obuses. Imagínate vos que el gobierno nacional en aquel momento tenía que justificar el faltante de 50.000 bombas. No era algo sencillo, venía una inspección de la Organización de las Naciones Unidas a la ciudad de Río Tercero. Esto había generado de alguna manera que mucha gente creyera que algo estaba sucediendo raro en la fábrica militar. Después nos iríamos enterando. Movimientos nocturnos del tren de carga, llamaba mucho la atención. Argentina era garante de paz en la guerra en Croacia versus Yugoslavia, alentada por Bosnia, que Yugoslavia estaba a favor de Bosnia, que eran los rusos en realidad. Por el otro lado, Argentina era garante de paz en la guerra entre Perú y Ecuador, porque Perú nos había dado una gran mano con las Islas Malvinas. No había permitido que Gran Bretaña utilizara esa parte del Pacífico para hacer base y luego atacar a Argentina, a las Malvinas argentinas. Sí. Entonces Argentina era garante de paz. Esos días el presidente Menem firma venta de material bélico a Panamá y a Venezuela. La de Panamá partió a Croacia y el cargamento de Venezuela fue a Ecuador. Es decir, nosotros le agradecíamos públicamente a Perú que nos dio una mano con las Malvinas, pero por abajo cuerda le vendíamos armas a Ecuador, que estaba bombardeando a Perú. Eso de alguna manera es para graficar un poco un panorama de qué es lo que pasó en el 3 de noviembre de 1995 aquí en la fábrica militar de Río Tercero. ¿Cuánta vergüenza? De la mañana, perdón. ¿Cómo? Cuánta vergüenza, digo, e indignación al mismo tiempo. Claro. Me imagino, Tato, el desconcierto, la desesperación,
o sea, explota el pueblo, explota la ciudad, porque estar a las 9 de la mañana y que entren a explotar y a estallar todo eso, me imagino lo que habrá sido estar allí en ese momento. Pues sabés que yo a las 9 de la mañana, yo trabajaba en la radio de la 26, era movilero de la radio, y a las 9 en punto yo tenía un recreo de 10-15 minutos, por lo cual iba a tomar un café a un barcito que hay a 6 cuadras del tejido de la fábrica. La ciudad creció hacia la fábrica. La fábrica históricamente estaba ubicada a 10 cuadras del centro. De hecho, hoy está ubicada a 10 cuadras del centro de la ciudad. Pero ese día, primero hacía muchísimo calor, lo recuerdo, y de repente fue como un temblor y no quedó ningún vidrio, y una explosión que se mezclaba con la rotura de vidrios. Salimos a la vereda y no había absolutamente un vidrio sano a la redonda, y todo el mundo empezó a decir, la fábrica militar, la fábrica militar. Siempre teníamos el estigma de que históricamente hubo una explosión en la fábrica, no tan grande. Entonces, nada, todo el mundo, es la fábrica. Yo, como era movilero de la radio, lo que hice fue tomar el vehículo e ir hasta el patio de la fábrica. El patio de la fábrica separa al resto de la ciudad solamente por un tejido olímpico, o sea que es de fácil acceso, ¿sí? En esa, cuando iba llegando al tejido de la fábrica, veía raro porque me parecía que caían como unos papelitos negros y me llamaba mucho la atención. Entonces bajo la ventanilla del coche y le pregunto a una persona que venía corriendo qué es lo que eran los papeles negros. Eso no, me dice, sé que esas son las chapas del techo de la planta de carga de la fábrica que explotó. Entonces se habían quemado de una manera las chapas que quedaban, parecían un papel, se desintegraban. Automáticamente una señora se acerca donde estaba yo con un bebé en brazos lastimado, se le había caído el taparrollo de una cortina y había lastimado a la criatura, así que la llevo hacia una clínica, y en ese viaje se sucedían las explosiones, que fue una más grande y una enorme que hizo un hongo grande de fuego, que hay una fotografía si googleás, y de hecho la tengo y te la voy a mandar. Hay un hongo de fuego que se ve a kilómetros, y vos sabés que uno sentía la temperatura realmente, primero de eso que explotaba, y no pasaba a mayores, pero las esquirlas, es decir, los pedazos, los trozos de las bombas. La bomba es de un alto aproximado de 45 a 50 centímetros, con una pared casi de un poco más de media pulgada. Entonces, imagínate, son 2-3 centímetros de grueso. Eso venía destruido y al rojo vivo caía eso. Así que milagrosamente, solo contamos 7 muertos. Pero podríamos haber contado muertos de a miles por el lugar y por la cantidad de gente, ¿no? Obvio, hubiera sido una masacre. Fue extraordinario. Estamos viendo imágenes en este momento cuando vos estás hablando de todo lo que sucedió ese día, de la gente, del desconcierto, de la angustia, del hongo del cual estás hablando, las calles. Y ver, en este momento estamos viendo fotos de las bombas que quedaron esparcidas sin detonar por el predio o por el pueblo. Una cosa de loco. Claro, vos sabés que el tema es así. Esa bomba que vemos, que ven ustedes, esa bomba no está en esas condiciones, no va a explotar. Necesita un dispositivo, la espoleta, otros elementos para que exploten. Pero eso tenía un peso de 10 kilos, más o menos 10-15 kilos, a modo tal de que se clavaban en el asfalto, y se hundían 20-30 centímetros. Es una cosa sinceramente de locos. Y entre medio de eso, la gente que corría, que huía, que desesperadamente trataba de alejarse. En ese momento yo lo comparo el de ahora con el tema de la pandemia. Porque en ese momento todos los riotercerenses éramos iguales.
el que tenía mejor poder adquisitivo, el que tenía un peor poder adquisitivo, el que tenía estudio, el que no tenía estudio, el que tenía un buen pasar y el que no tenía un buen pasar económico. Entonces todos quedamos en igualdad de condiciones porque todos dejamos nuestras casas a la buena de Dios y nos fuimos y partimos. No nos interesaba pensar en el patrimonio de cada uno de nosotros. El objetivo era irse lo más rápido y lo más lejos posible. Sí. Falleció, de estos 7 fallecidos que hubo, ¿trabajaban en la fábrica o era gente que vivía en la zona, ahí alrededores? Mira, de los 7 fallecidos, en realidad, que uno los tiene siempre muy presentes, los riotercerenses, tenemos muy presentes de quienes fallecieron. Una sola persona, José Varela, fue la única persona que trabajaba en la fábrica y recibió la orden de un superior: ¿usted qué desea cuidar mi casa?, le dijo, y el superior se fue. Y Varela era un vecino de un pueblo cercano, acá al lado, Corralito, y ese pueblo, ese hombre vivía en ese pueblo. Entonces fue el único trabajador de la fábrica que se quedó allí, pero se muere a la tarde por un infarto. No es que se muere por la explosión. ¿Sí? Falleció por otra cosa. Che, Tato, ¿y qué pasó pasado el tiempo, ¿no? No sé cuánto tiempo habrá durado, cuánto tiempo les habrá tomado apagar el incendio, todas las consecuencias. ¿Qué pasó con esta gente que quedó con la casa destruida? Porque esto destruyó viviendas, o las viviendas que no las destruyó por completo han quedado dañadas, porque una explosión de esta magnitud mueve a todo el pueblo, ¿no? ¿Qué ha pasado a pesar de que no... La ciudad se marcó en una zona geográfica, en zona roja, lo que estaba a 10 cuadras de la fábrica militar, y después zona amarilla. O sea, zona roja ya sabíamos que era la zona de las personas que habitaban los barrios ahí en contra del tejido de la fábrica, ¿sí? Las viviendas que están en las 2 primeras cuadras pegadas al tejido de la fábrica se destruyeron de manera completa. El gobierno nacional manda, coloca una oficina del Ministerio del Interior en Río Tercero. Y a partir de ese momento, si vos tenías un daño comprobable en tu casa, tenías que ir, armaban un expediente y el gobierno te retribuía económicamente, te daba un dinero para que puedas reconstruir tu casa o bien para que puedas comprarte otra vivienda. Hubo mucha vivada, como ocurre siempre, mucha gente que tenía un daño más o menos, una grieta en una pared, y cobró una importante suma. Hay gente que se le voló la casa y se la tasaron mucho menos de lo que valía, y hubo gente que además tuvo problemas, como mi caso, por ejemplo, físicos. A mí se me reventaron los 2 oídos en esa explosión, y yo no tenía nada que hacer. Me dijo en principio el médico auditor que llegó, que constató que yo tenía el deterioro físico, pero dice que yo nada tenía que hacer en el patio de la fábrica si yo no era trabajador de la fábrica. Entonces, a mí, en mi caso, no me pagaron nada. Pero digo, a mucha gente le han pagado a modo tal de que hasta el día de hoy está vigente el daño, el juicio al Estado Nacional por daño moral y psicológico. ¿Sí? El gobierno en aquel momento pagó algo así como 8.000 millones de pesos dólares para reconstruir la ciudad, que se reconstruyó. Pero ha quedado, hay mucha gente que no pudo recuperar lo que perdió en ese momento. Vehículos, daños en las viviendas porque alquilaban. Los propietarios fueron los que tuvieron una mayor ventaja sobre el resto.
¿no? Eso sin lugar a dudas. Y de todos modos tenemos que, fíjate vos, un pueblo que fue volado de manera intencional porque quedó probado que la justicia ya ha probado que esto fue intencional, que la explosión fue intencional. A 25 años todavía estamos los habitantes esperando de alguna manera un reconocimiento nacional. Y fíjate lo que pide el pueblo en general, lo que quiere es una universidad pública, universidad que como la de Villa María. Considera la sociedad que con eso estaría zanjada esa deuda que hay, entre comillas, entre el gobierno nacional y la ciudad. Lo curioso de todo esto es que han pasado 25 años y Menem, el expresidente Carlos Menem, aún no ha sido juzgado. Vos sabés que de eso te quería hablar. Ya pasó 25 años, un cuarto de siglo, de hecho. Y el expresidente Carlos Menem ahora será juzgado, dice la noticia, en un tribunal federal de Córdoba, para determinar si tuvo responsabilidad al ordenar la ejecución de esas explosiones. ¿Cómo toman esa noticia ustedes, los habitantes de Río Tercero, 25 años después, Tato? Yo, por una cuestión laboral, lo vi y lo escuché hablar a fines del año pasado, principios de este año, y un hombre que ya con la edad que tiene no puede elaborar una redacción, no puede decir una frase completa de más de 10 palabras. Tiene un deterioro progresivo de su estado de salud, yo lo he comprobado. Nadie lo dice esto, un hombre que no, cuando vos le hablas te mira y no sabes si te mira y te está mirando, está pensando, vas a saber qué cosa. Uno ya no advierte si está dentro de sus cabales. Lo que sí me acuerdo, las explosiones fueron a las 9 de la mañana, en noviembre de 95. A las 6 de la tarde, una conferencia de prensa en el Aeroclub de Río Tercero, llegó el presidente Menem junto al gobernador Ramón Bautista Mestre en ese momento. Y el presidente Menem estaba muy molesto. ¿Por qué estaba molesto? Porque todos los trascendidos ponían en duda si era un accidente o un atentado. ¿Sí? Entonces, el presidente toma la palabra y dice, a los periodistas le dice, ustedes tienen la obligación de decir que esto fue un accidente. Se los pide, se los indica el presidente de la nación. Esa frase cayó muy mal entre los que estábamos allí ese día, porque de alguna manera es como que intimaba a que dijéramos que era un accidente. Y la gente no estaba convencida de que era un accidente. Porque los que vivimos en Río Tercero sabemos que hubo cosas muy raras que fueron pasando. Un ejemplo, la gente, la mayoría de los vecinos estacionaba sus vehículos en contra del tejido de la fábrica, en una calle que separa la fábrica del barrio. Y los vecinos estacionaban el vehículo en contra del tejido de la fábrica. A la sombra, ¿viste? El día antes pasó un militar y dijo, señores, no tiene que quedar ningún vehículo en esta cuadra. Mira. Y llamó mucho la atención eso, ¿no? Había un transportista de combustible que estacionaba su camión y le pidieron que, señor, esta noche no estacione el camión acá, por favor, tiene que quedar libre esto acá. Claro. Por ejemplo, otra de las cosas que surgieron es, que fue visto una persona con traje militar ingresar por el tejido de la fábrica a la planta de carga de munición y artillería de la fábrica. Si tenía indumentaria militar, ¿por qué iba a saltar el tejido para entrar a la fábrica si la fábrica es militar? Va y entra por la puerta, por la portería. Claro, por donde tiene que entrar. Exacto. Bueno, se dice que esa persona fue la que terminó de ultimar detalles para que la detonación y la explosión no fuera hacia el sector químico ni hacia el sector poblado, sino que fuera hacia el norte donde están las barrancas del Río Tercero.
que así fue en definitiva. Todo esto otro fue consecuencia de la explosión, pero la explosión fue direccionada a un lugar donde no habita gente. Estaba bien pensado, bien armado para indicar hacia qué lugar debía explotar, y aparte cosas, datos que les iba aportando el día a día a ustedes, que estaba pasando algo raro, no dejar estacionar los camiones. O sea, otra cosa, la gente ya estaba tan acostumbrada a vivir cerca o pegado a la fábrica que ya era como una canchita de fútbol, en el tejido lo dejaban al auto, algo muy del pueblo, muy normal, que cuando la zona urbana llega a ciertos lugares que nos pasa a nosotros acá. El pueblo se empezó a formar y las fábricas estaban tan lejos que ahora, con el progreso y el paso de los años, las fábricas han quedado en el medio del pueblo, de la ciudad, ¿no? Y bueno, y eso fue pasando con la fábrica de Río Tercero, y que los empleados los mandaron a cobrar el sueldo al banco, cosa que nunca había sucedido. Bueno, cosas raras que llevan a uno y a los peritos a meter en la causa y a ver, ¿no?, cómo fueron sucediendo y dando por sentado de que todo esto estaba premeditado. Tal cual, efectivamente. Y después, cuando pasaron los años, uno empieza a atar cabos. Cuando se van conociendo algunas otras cuestiones, empieza a atar cabos. Primero, la dirección de la fábrica manifestó, y un juez, el juez Martínez, que fue el primer juez que instruyó en la causa, de que se inició por el incendio de una chispa de un montacarga en un tambor de trotil de 200 kilos. En definitiva, cosas que después fueron tiradas, dadas por tierra, porque en definitiva no se pudo establecer. Lo que sí estableció la justicia es que hubo un detonante, que hubo toda una premeditación en torno al tema, y que hubo una persona no identificada, no apareció nunca, que fue el responsable de hacer todo eso, ¿no? Te cuento por qué llega la intervención de la Organización de las Naciones Unidas a la fábrica militar de Río Tercero en el 95. Porque aparecen cañones, el caño, partes de los cañones Sitter 105 milímetros y obuses en Croacia y en Ecuador. Aparece el escudo argentino. ¿Sabés qué hacían al escudo argentino? Que está tallado en el cañón de los cañones. Le pasaban los enmasillaban y le ponían le pintaban el escudo de Croacia o de Ecuador de acuerdo a donde habían terminado. Con la temperatura y en el fragor de la lucha, de las guerras que tenían adelante, todo eso se quemaba y aparecía el escudo argentino. Entonces de ahí empiezan a sospechar. ¿Qué hace un cañón argentino en una guerra entre Croacia y Yugoslavia, y entre Ecuador y Perú? Qué bárbaro, ¿no? Qué indignante que es esta parte de la historia que muchas veces nos han puesto las vendas en los ojos y nos han enmudecido a más de uno para que no veamos cuál es la realidad. Y por ahí lo siguen haciendo en la actualidad y no nos damos cuenta, o nos damos cuenta tal y cual. no queremos dar a conocer. Tato, la última, ¿hay algún lugar ahí en Río Tercero que se conmemore o se le hace un homenaje a los fallecidos por ese trágico día ahí en Río Tercero? Esta mañana, a las 9 de la mañana, el intendente Marcos Ferrer estuvo aquí en lo que se conoce como Plazoleta de la Evocación. Es un lugar que es cercano justamente a lo que es el terreno de la fábrica militar, donde se han construido una intervención artística que recuerda a los 7 fallecidos que tuvo esta tragedia de 1995. Todos los años hay una misa a las 9 de la mañana y la gente, especialmente creyentes y devotos de la imagen de Nuestra Señora de Schoenstatt, han hecho una ermita que está en un espacio justo entre la vereda y el tejido de la fábrica, y es el punto de
de encuentro durante todo el día de hoy de mucha gente, teniendo en cuenta las limitaciones por lo que es la pandemia, ¿no? Pero lo volvemos a recordar y nos vuelve a dar muchísima bronca y bueno, uno por allí... ¿Cómo? Una impotencia, digo, que debe a esta altura. Sí, ¿no? Una impotencia, tal cual. Así que una impotencia muy grande y quienes hemos leído el tema de la causa sabemos y encontramos que fue absolutamente intencional y que hay un solo responsable, que más allá de que hay 4 culpables que están pagando una condena, entre comillas, son personas mayores de 70 años, están con prisión domiciliaria. Edberto González de la Vega, que falleció, el teniente coronel Jorge Antonio Cornejo Torino, ascendido a teniente coronel después de los episodios, porque era coronel, sí. Después de los episodios en la fábrica militar, el mayor Marcelo Gato y el capitán Carlos Franque. Esos son las personas culpables por ahora. Y la justicia tiene que dirimir en estos próximos días si lo sienta en el banquillo de los acusados al expresidente Carlos Menem. Qué bárbaro. Vos sabés que es parte de la historia que por allí debería interesarnos y darle la importancia para que nunca más volvamos a tener estos actos altos de corrupción en nuestro país, ¿eh? Y hay que condenarlos, sí. Hay que empezar a condenar los actos de corrupción en este país para que no quede impune y que no quede como una mancha oscura solamente en las efemérides o en la historia argentina. Pero hay una sucesión de episodios que ocurrieron después de esto, de la explosión en la fábrica militar, el accidente y el fallecimiento del hijo del expresidente Menem. Todo eso está todo en algún momento, si uno empieza a hilar fino, se da cuenta de que hay un hilo conductor entre todo esto. Sí, sí. Hay un hilo que relaciona estas tragedias, el atentado a la embajada de Israel, está todo relacionado. La venta del proyecto Cóndor, que es más engorroso, pero está todo vinculado a una sola cosa, a un mismo protagonista que hoy tiene 80 años y que está transitando como puede la última parte de su vida, ¿no? Tato, te agradezco mucho y me queda solamente una última cosita por decir, que estos sí. tipos de hechos lamentablemente siempre termina pagando el pueblo. Te agradezco muchísimo por este tiempo que nos has dedicado, por esta forma tan buena de comunicar y de informarlo y de recordar a sus fallecidos ahí en Río Tercero. Yo te mando un abrazo gigante y será hasta cualquier momento, ¿eh? Hasta cualquier momento, Capocha, ha sido un gusto para mí, gracias por tenerlo en cuenta, gracias por recordarlo también. Para nosotros es muy importante que este hecho no quede silenciado. Seguimos pidiendo justicia, seguimos acá nosotros la tenemos clara la situación, sabemos qué es lo que pasó y queremos justicia, por sobre todas las cosas. Hay 7 familias que han perdido integrantes y que hasta el día de hoy los lamentan, y hay otras 300 personas que sufrieron heridas de distinta consideración, desde perder un brazo, perder un ojo, perder una pierna, que también hay gente que se tuvo que ir acomodando a la situación y es complicado, y más aún en un pueblo donde cuando es chico nos conocemos todos y tuvimos que pagar todos por igual. Así que verdad y justicia es lo que pedimos los riotercerenses. Te mando un abrazo grande, Capocha. Chau, Tato querido, un abrazo gigante a vos y a toda la gente de Río Tercero. Cuídate mucho, ¿eh? Chau. Gracias. Un abrazo grande. Allí lo teníamos a Tato Pereira, periodista, amigo de Río Tercero, contándonos, haciendo una crónica.